Mi idea solamente era saludar a todos los colegiados, ¿eh? Y nada, decirles que ya tenemos una plataforma propia para realizar todo el tema online, aunque este webinar se ha hecho también, ¿no? A partir de pero ya tenemos un aula virtual propia del colegio para reactivar todas los cursos que vamos a empezar a preparar ya online a partir de septiembre y demás, ¿no? Y nada, solamente quería saludarles y desearles que estén bien y a vosotros pues daros nuevamente la bienvenida, ¿no? Porque esta es la segunda charla que ya dais en un mes, ¿no? Aunque Sí. es otro tema diferente, pues agradeceros también vuestra colaboración y nada, pues que espero que sea de interés esta charla para todos y ya te dejo cuando quieras, pues puedes empezar. Muy ¿Vale? bien, pues voy a empezar a compartir la pantalla para... Quito mi vídeo, ¿vale? Ya. Vale, pues voy a empezar a compartir pantalla para poner la presentación. Espero que las veáis bien. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid por la oportunidad de tener esta presentación. Y como habían presentado un poco antes, habíamos tenido una charla anteriormente por mi compañero Fernando Peinado con respecto a edificación, pero hoy la presentación va más bien del aislamiento térmico y eficiencia energética en la industria. Y nos podemos preguntar en un momento dado cómo seleccionar un buen aislamiento, qué espesor, qué tipo en industria. La solución que escojo será realmente la adecuada y si ya tengo una instalación que ya tengo aislamiento puesto, porque se ha puesto hace años, ¿qué parámetros son necesarios para saber cuánta energía está perdiendo ese aislamiento? Y si conozco ya cuánto está perdiendo, ¿cuánto podría ahorrarme si pusiera un aislamiento mejor o más adecuado? Y sobre todo también conocer cuáles son las tendencias que ha habido en el pasado hasta ahora con respecto a estos temas de aislamiento industrial y cuáles son los que se están teniendo ahora mismo en cuenta de aquí al futuro, sobre todo por el tema de eficiencia energética, reducción de los niveles de emisiones de CO2 y sobre todo el tema ahorro energético. La presentación consta de 5 partes principales. Una hablaremos en la primera parte del potencial de aislamiento en la industria. Después de transmisión de calor, fenómenos de transmisión de calor, cuáles son los importantes que suceden en las plantas industriales, qué materiales aislantes hay en industria, sus características y tipos. Hablaremos un poco de normativas, ensayos y certificaciones que rigen a estos materiales. Una cuarta parte veremos la parte económica de los cálculos del aislamiento, inversión que realmente, cómo cuantificamos realmente las pérdidas energéticas en el aislamiento y qué nos suponen en las industrias el coste económico por perder energía en un aislamiento. Y la última parte pues veremos un tema de auditorías energéticas en el aislamiento, cómo detectar cualitativamente y cuantitativamente cómo se pierde energía en el aislamiento, algunos casos prácticos de auditorías energéticas que hemos realizado. Bueno, para comenzar un poco el potencial de aislamiento en la industria. Hay que conocer que España tiene una gran dependencia energética y sobre todo en la industria. Existe gran industria electrointensiva, existe gran industria que necesita muchísima energía para calentar los fluidos o calentar vapor, calentar fluidos en la refinería, las plantas de energía eléctrica, la industria alimentaria, etcétera, y tiene mucha dependencia energética para sus procesos industriales. Aproximadamente la industria es prácticamente el 31% del consumo de la energía en España. Esto es una parte importante y si realmente conocemos cómo podemos reducir ese consumo energético y si lo conocemos cómo lo podemos reducir en el aislamiento, pues seremos nosotros responsables de esa eficiencia energética en el aislamiento y podremos reducir ese
ese consumo de energía. Estos son datos procedentes del IDAE, que son los responsables de las políticas de eficiencia energética en España. ¿Qué es EIF? EIF es una... Quería entrar un poquitín a valorar qué es EIF, que es una fundación sin ánimo de lucro, fundada en 2009, cuyo objetivo principal es el desarrollo de sistemas de aislamiento sostenibles en plantas industriales con el fin del ahorro energético y sobre todo las reducciones de CO2. Isover y otras compañías fabricantes de materiales aislantes, junto con los grandes contratistas, incluyendo algunas empresas del sector petrolífero, son parte de esta fundación. Esta fundación lo que quiere es un poco concienciar al sector industrial de que si desarrollamos aislamientos adecuados podemos ahorrar energía en la industria, como si fuera un pilar básico en la reducción de emisiones y en la reducción de los costes energéticos. En el 2014, EIF en su momento realizó un estudio con Ecofis, estos estudios están en la página de eif.org, donde realmente se veía cuál era el potencial de aislamiento en la industria y cuál podía suponer ese coste y ese ahorro energético en lo que son el aislamiento en plantas industriales. Se hizo el estudio completo a nivel de la Unión Europea, en los 27 países de la Unión, y se vio que si realmente aisláramos las partes que no están aisladas o las partes que están deterioradas se aislaran bien, o el aislamiento que es pobre se pusiera un aislamiento adecuado, podríamos tener un potencial ahorro de 620 pentajulios. Mira, es una cifra muy grande. Para hacernos una idea más o menos de qué puede suponer este consumo de energía, podemos decir que es prácticamente el consumo de energía de todo el conjunto de la industria holandesa durante un año. Igualmente, esos 620 pentajulios serían aproximadamente el consumo energético de 10 millones de viviendas. Igualmente, podríamos, si ahorráramos esos 620 pentajulios, podríamos cerrar 15 plantas de generación de energía alimentadas por carbón de 500 megavatios, lo que supondría una reducción de los niveles de CO2 bastante importantes. Igual mismo, si redujéramos ese sobrecoste energético que tenemos, pues prácticamente las emisiones de CO2 corresponderían en un año a una reducción del CO2 de 18 millones de vehículos, aproximadamente pues, con una circulación de 12.500 kilómetros al año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la industria europea tiene un hándicap importante con respecto al aislamiento industrial. Siempre se ha tenido el aislamiento como la última parte de una planta industrial, siempre como un gasto y no como una inversión, y realmente con espesores eficientes de aislamiento se pueden conseguir reducciones importantes en el consumo energético en una planta y sobre todo en los niveles de CO2. Con respecto al estudio Ecofis, indicaba en el estudio pues, que pues, prácticamente si aislamos las superficies que no están aisladas, si reparamos los aislamientos que están en mal estado y con unas inversiones a nivel europeo de 900 millones de euros, pues prácticamente la industria a nivel europeo se podría ahorrar unos 3.500 millones de euros anuales. En los estudios un poco que veremos en el último apartado de las auditorías energéticas, veremos casos prácticos de cómo con diferentes inversiones, cómo podemos ir ahorrando en diferentes industrias que hemos estudiado a nivel industrial en España. Y por países, pues España está muy alejado de la media europea y prácticamente pues, podríamos ahorrarnos unos 400 millones de euros con inversiones de 75 millones de euros de inversión. Prácticamente el consumo de 1.200.000 viviendas, alrededor de 9 pentajulios, o sea que 1,7 millones de vehículos de emisiones de los vehículos, si le hicimos la comparativa, de reducción de CO2 equivalentes a las emisiones de 1,7 millones de vehículos. Pues con todo esto podemos decir que hay un potencial grande de ahorro energético a nivel europeo en la industria. ¿Por qué? Porque no se han hecho bien las cosas hasta ahora. En los últimos 5 o 6 años el sector
ha cambiado un poco su dinámica, ha cambiado un poco su conciencia para ir a sistemas y a soluciones que sean energéticamente eficientes. Pero como comparativa, os puedo poner aquí el ejemplo, una planta de ciclo combinado, por ejemplo, que tiene rangos de temperatura de vapor entre 250 y 640 grados, pues las pérdidas energéticas que se han estimado hasta en los últimos 20 o 30 años han sido de 150 vatios por metro cuadrado, lo que significaban espesores de 100 milímetros. El actual código de edificación, con temperaturas medias entre 18 y 22 grados, pues las pérdidas energéticas que se están valorando son menores a 10 vatios, con espesores de 100 milímetros. Quiere decir que, si os fijáis, hay un gran salto drástico en el sentido de que las normativas obligatorias que ha habido en diferentes países han ido en reducir o mejorar la eficiencia energética en la edificación, pero sin embargo no hay una normativa o un estándar obligatorio en industria que te exija cuáles deben ser las pérdidas energéticas máximas en una planta industrial. Puedo calentar un fluido a 250 grados, le pongo 50 milímetros de aislamiento, seguirá perdiendo energía porque el aislamiento no puede ser un aislamiento infinito en el cual pueda tener pérdidas cero, pero sí puedo de alguna manera incrementar ese espesor de aislamiento para que sea eficiente y que sea económicamente eficiente. Quiere decir que con una inversión pueda a largo plazo reducir los costes energéticos que me puedan producir esas pérdidas energéticas. Hay un salto diferencial, como hemos visto aquí, entre 150 vatios por metro cuadrado y 10 vatios por metro cuadrado de edificación. El sector industrial a nivel europeo está tendiendo ahora mismo a limitarse sus pérdidas energéticas aproximadamente entre 80 y 90 vatios metro cuadrado, pero lo hace por iniciativa propia, ¿no? Porque está calculando sus costes energéticos en lo que es la vida útil de la planta o de la instalación industrial y está viendo que invirtiendo un poco más en aislamiento, pues pueden reducir esos costes energéticos. A nivel europeo todavía no hay ninguna normativa, esperemos que en los periodos de 4, 5, incluso 6 o 7 años pueda haber algo de recomendaciones al respecto. Y claro, comentar también que nosotros a nivel europeo tenemos el horizonte 2030, el 2020 ya ha pasado, ya para nosotros los objetivos del 2020 ya se deberían de haber cumplido. Tenemos otros objetivos importantes como son la reducción en un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de renovables o el consumo total de la energía final en toda la UE del 42%, incluso cerca del 40% la mejora de eficiencia energética y el uso del 74% de las renovables en generación. Todos estos principales objetivos del horizonte 2030 obligan al sector industrial a plantearse el tema de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de una manera seria. Existirán subvenciones y planes dentro de los fondos FEDER a nivel europeo en los cuales haya subvenciones a las empresas, a las industrias para mejorar eficientemente sus industrias. Y una forma sencilla de mejorarla es a través del aislamiento. Veremos en algunos casos prácticos cómo se puede hacer, cómo se puede mejorar la eficiencia energética en el aislamiento y cómo se pueden reducir las emisiones de CO2 y el consumo energético de una industria. ¿Cuál es ahora mismo nuestro potencial de eficiencia energética en el sector? Pues en la industria prácticamente nos queda todavía un 66% de potencial de eficiencia que no se ha realizado. Se ha hecho algo en transporte, se ha hecho algo también en edificación y en generación, pero en industria ese 66% es importante que se pueda ir reduciendo, sobre todo para ir cumpliendo los objetivos a nivel europeo del horizonte 2030. Es importante conocer que a nivel europeo salió una directiva del 2012 donde obligaba a todas las empresas de los Estados miembros a realizar auditorías energéticas por organismos independientes, siguiendo un modelo coste efectivo con expertos cualificados y que era obligatorio a partir del 5 de diciembre del 2015. A nivel de legislación en España, pues salió el Real Decreto 56-2016 del 12 de febrero que establecía que era obligatorio a todas las empresas
realizar auditorías energéticas cada 4 años o implantar sistemas de gestión energética, sobre todo a empresas con un número de trabajadores mayores a 250 y cuyo volumen de negocio superara los 50 millones de euros. Se establecían sanciones de hasta 60.000 euros por incumplimiento. Son reales decretos para determinadas auditorías energéticas donde en qué parte de la industria se puede estar ahorrando con todo un sistema de gestión conocido por la ISO 50001, donde realmente con este sistema de gestión energética muy similar a un sistema de gestión de calidad, pero en este caso de energético, por el tema de proponer soluciones, renovar las soluciones, invertir en esas soluciones, medir cuáles son las mejoras en esas soluciones, pues un poco cíclicamente se pueda ir mejorando eficientemente una industria. Esto es un poco de presentación para que vayáis más o menos viendo que, a nivel europeo existe un gran potencial de ahorro energético en la industria a través del aislamiento. Como segunda parte, un poco vamos a hablar de los parámetros principales de transmisión de calor, materiales aislantes, características y tipos. Esto es una parte un poquitín más teórica para que veáis cuáles son los parámetros principales en la transmisión de calor en los procesos industriales, bueno, en general en física y veáis cuáles son los parámetros principales o qué es lo que hay que tener en cuenta en la industria para reducir esa transmisión de calor, cuáles serán los materiales más utilizados en industria y veremos sus características y tipos. Como mecanismo de transmisión de calor, el calor se transmite de un cuerpo a otro cuando tienen temperaturas diferentes y por tanto se produce un flujo de calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que se alcance un equilibrio térmico si no hay aporte de energía. Principalmente hay tres mecanismos de transmisión de calor, que son conducción, radiación y convección. La conducción es la transmisión de calor que se transmite por contacto, principalmente entre sólidos, también parte entre líquidos. Radiación es la energía que se transmite por el propio fenómeno de la transmisión del calor por ondas electromagnéticas. Podemos ver el ejemplo entre la Tierra y el Sol. No es necesario que exista un medio físico en medio para que se produzca un fenómeno de radiación. Y después está el fenómeno de la convección que se puede producir en líquidos y en gases o en fluidos gaseosos, en los cuales simplemente por el cambio de densidad, al cambiar la temperatura del cuerpo, se produce un movimiento de ese fluido, de ese gas, que lo que hace es transmitir el calor pues, a las partes adyacentes. Un poco visto los mecanismos de transmisión de calor, vamos a ver un poco el fenómeno de conducción. Por ejemplo, a través de una pared, como estáis viendo en la imagen, se produce un flujo de calor desde la parte más caliente, en este caso 20 grados, a la parte más fría, que 5 grados. Y siempre se va a producir esa dirección de flujo de calor siempre que haya diferencia de temperatura. Llegará un momento en que si no hay aporte de energía por una cara o por la otra, ese flujo de calor tenderá a cero y por tanto las temperaturas se igualarán a ambos lados de la pared plana. Pero normalmente en industria la parte de aportación de calor siempre, por ejemplo, un fluido caliente, hay un generador, en este caso un generador de vapor, que está transmitiendo esa energía a ese fluido y por tanto siempre habrá un aporte en una parte de las instalaciones industriales, siempre habrá un aporte energético por la parte interior. Por tanto, siempre tendremos flujo de calor. Tendremos más o menos dependiendo del aislamiento que pongamos, pero siempre habrá un flujo de calor. Principalmente el flujo de calor en una pared plana y en régimen estacionario está determinado y perpendicular a esa pared plana, está determinado por esa fórmula que Q igual a menos lambda en función de la diferencia de temperatura y de la diferencia de distancia. En este caso podríamos considerarlo como el espesor. Si lo vemos de una manera un poquitín más con otros parámetros, podríamos determinar qué es la resistencia térmica. La resistencia térmica es
dificultad que presenta un determinado producto al paso del calor. En este caso depende del material y del espesor. Si veis, es la fórmula de la resistencia, que es el espesor partido por la longitud. Si nos vamos a la fórmula anterior, pues prácticamente la parte inferior del denominador sería el espesor y la parte del lambda sería la conductividad. Podemos decir que el flujo de calor es prácticamente la diferencia de temperatura partido por la resistencia. También es importante conocer propiedades térmicas de los materiales, que es la conductividad térmica. Y esto depende principalmente del tipo de material y es independientemente del espesor. Como definición de conductividad podemos determinar qué es la cantidad de calor que atraviesa un material de determinado espesor, de 1 metro, sobre la superficie unidad, que es 1 metro cuadrado, en una diferencia de 1 grado durante 1 hora. Se ha determinado que este valor de conductividad no es un valor fijo. Depende de cuáles son el diferencial de temperatura que haya cada una de las caras. No es lo mismo que haya una diferencia de temperatura de 1 grado entre 20 y 19 grados que entre 400 y 399. Quiere decir que la conductividad varía con respecto a la temperatura en general, y los materiales van empeorando con respecto a este valor de temperatura. Quiere decir que las conductividades de los materiales principalmente se incrementan al incrementarse la temperatura de exposición. Un poco como clarificaciones o fórmulas que podamos utilizar para el cálculo del aislamiento, podemos tener una pared plana, la transmisión de calor o en este caso el flujo de calor en régimen estacionario. Como lo hemos visto, pues el Q es igual a la conductividad por la diferencia de temperatura, cara caliente y cara fría, partido por el espesor, o que es lo mismo la diferencia de temperatura partido por la resistencia. Si tuviéramos paredes multicapa, pues lo que hacemos es sumar las resistencias, en este caso de cada una de las capas que tenemos. El espesor de una capa partido por su conductividad, el espesor de la siguiente capa por su conductividad, y así haríamos un sumatorio. Esto sería más o menos las fórmulas más sencillas para poder determinar el flujo de calor en una pared plana. Pero bien, ¿qué pasa si en vez de ser una pared plana es una pared cilíndrica? Pues tendríamos lo mismo, tendríamos que el flujo sería la diferencia de temperatura partido por la resistencia, pero en este caso la resistencia viene determinada por la geometría de esta pared cilíndrica, que sería, pues como veis en la imagen, el neperiano del diámetro exterior partido por interior partido por 2pi lambda. Igualmente, si tenemos varias capas o multicapa, pues igual habría que hacer un sumatorio de las resistencias térmicas en función de cada uno de los diámetros exteriores, interiores y las conductividades de cada una de las capas y cada uno de los materiales expuestos. Al final son fórmulas y todos son, si os fijáis, sumatorios de resistencia, pero quiero que os quedéis con la fórmula que sea principalmente el flujo de calor, conductividad partido por espesor, por la diferencia de temperatura, cara caliente y cara fría. Si en vez de una pared cilíndrica tuviéramos una pared esférica, pues al final sería igual la diferencia de temperatura partido por la resistencia, y cuando tuviéramos varias capas, pues sería el sumatorio de la expresión que veis ahí. Principalmente es 1 partido por el diámetro interior menos 1 partido por el diámetro exterior. Bien, hemos visto pared plana, cilíndrica, esférica, y si tenemos un conducto rectangular, pues se determinaría de la misma manera, siempre teniendo en cuenta que sería la diferencia de temperatura partido por la resistencia. Esa resistencia la podríamos determinar, dependiendo de la geometría de cada uno de los componentes, pues de diferente manera. Ya lo hemos visto en pared plana, en pared cilíndrica y esférica, y por ejemplo para pared rectangular o conducto rectangular sería dos veces el espesor partido por lambda y la suma de los perímetros. Si hubiera multicapa, pues haríamos un sumatorio de resistencia. ¿Por qué quiero poner todas estas fórmulas? Porque no es lo mismo determinar el flujo de calor en una tubería que determinar el flujo de calor en un depósito. En un depósito donde prácticamente la pared es plana, o en un contenedor, por ejemplo, cilíndrico, o en un depósito esfera que podamos tener. O sea que es importante conocer cuál es el componente para determinar realmente
el flujo de calor. Estamos hablando solo de flujos de calor por conducción. ¿Qué pasa con la convección y con la radiación? Pues es importante también que hay un factor que interviene dentro de la resistencia, que se suma al factor de resistencia térmica, que es los coeficientes superficiales de transmisión de calor. Principalmente son dos. Hemos visto, como hemos hablado antes, uno debido a la radiación, debido a la convección. Y estos realmente suceden en la superficie interior que estamos analizando y en la superficie exterior. Principalmente el coeficiente superficial de calor de la parte de radiación depende principalmente de la emisividad. La emisividad es prácticamente el coeficiente de radiación de la superficie y es una constante y viene relacionada con el cuerpo negro. Es la cantidad de radiación que puede emitir un cuerpo con respecto a la temperatura a la que está. Después estaría el coeficiente superficial de transmisión de calor por convección, que depende de muchos factores. Depende de la orientación de la tubería. No es lo mismo una tubería horizontal, una tubería vertical, un depósito horizontal o un depósito vertical, si está dentro o fuera de un edificio, si tiene acción del viento o no tiene acción del viento, y sobre todo también de la característica de la rugosidad de la superficie, muchas veces. Bien, continúo un poco más. ¿Y de qué depende principalmente el coeficiente superficial de transmisión de calor de radiación? Principalmente es una constante, que es la emisividad del material por la constante de Boltzmann, por un coeficiente que es A sub R. Ese A sub R es proporcional principalmente al término, a la cuarta de la temperatura. Significa que si yo tengo muy baja diferencia de temperatura entre la cara interna y la cara externa, pues ese T a la cuarta es pequeño. Pero si tengo dentro, imaginaros, 300 grados y fuera en la superficie 20 grados, pues fijaros que el T1 a la cuarta pues es importante. Significa que cuando tenemos fluidos de alta temperatura en el interior de instalaciones industriales, se produce el fenómeno de radiación es muchísimo mayor que si tuviéramos ese mismo fluido pues a 60 grados o a 50 grados. Es importante determinar que cuando a mayor temperatura el fenómeno de la radiación es más importante. El tema de la convección. El tema de la convección, pues como hemos dicho, depende de la orientación, si es vertical o horizontal. Entonces, este tipo de fórmulas que aparecen aquí son fórmulas que habría que tener en cuenta para el cálculo de las pérdidas del flujo de calor en cada una de las situaciones. Al final, todo esto son fórmulas que dependen de cada una de las casuísticas que están determinadas en la normativa, en la 12241. Sean grandes esferas, tuberías horizontales, paredes verticales, tuberías horizontales verticales, dependiendo si hay flujo turbulento en el interior o en el interior. Un poco en la normativa viene bien claro y qué debe utilizarse o qué no debe utilizarse. Otro de los factores importantes también, cuando realmente en la transmisión de calor hay que tener en cuenta, son los puentes térmicos. Hay unos factores que se denominan factores F que dependen principalmente de muchos factores. El espesor irregular, el efecto humedad, el efecto compresión al comprimir el material aislante, la no linearidad de la conductividad. Es importante, hemos dicho antes que la conductividad no es una línea recta, sino va variando con respecto a la temperatura. A mayor temperatura, mayor conductividad. Significa que habrá que tenerlo en cuenta. Otros temas también, puentes térmicos. Es importante que esto va con respecto a la instalación. Espaciadores, soportes, sistemas de fijación, todo esto hay que tenerlo en cuenta para conocer realmente cuáles son las pérdidas energéticas o el flujo de calor que puede tener una instalación industrial. Y sobre todo, otros temas. Las tuberías no solo son tramos rectos o tramos verticales, hay soportes para la tubería, hay válvulas, hay bridas, hay injertos, hay reducciones, hay bombas. Pues este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para determinar cuáles son las pérdidas energéticas o cuáles son el flujo de calor en cada una de las zonas. Pues factores F que podemos tener en cuenta, pues hemos visto la media de la temperatura, el efecto humedad, efecto envejecimiento. Hay materiales aislantes que en industria y también en edificación que pierden sus características con el tiempo. Si está comprimido o no comprimido, si tiene efectos convectivos, el efecto espesor, el efecto junta también y todo lo relativo con puentes
puentes térmicos. ¿Qué hace la normativa? Pues la normativa nos da unos factores F que son muy fácilmente aplicables. En vez de aplicar todos esos factores F que hemos visto anteriormente, pues la normativa te dice, oye, si tienes una tubería horizontal, ponle factor, y tienes una capa, ponle factor 1,1. Si tienes vertical, ponle 1,05. Pues aquí veis en las tablas más o menos cuáles son los factores que se deben utilizar como incremento de los flujos de calor que se producen en cada una de las situaciones, sean tuberías, sean paredes planas, sean calderas, sean depósitos, lo que se necesita. Siempre hay que tener en cuenta este tipo de efectos para determinar cuáles son las pérdidas energéticas o el flujo de calor. Si no se tienen en cuenta, siempre se van a subestimar y siempre los resultados obtenidos van a ser muy optimistas comparados con la realidad. Tenéis algunos ejemplos, dependiendo de los tipos de materiales, pues hay unos factores F u otros. Igualmente, si hay separadores o hay soportes, pues se produce un incremento de la conductividad que hay que tener en cuenta. Si todo esto viene en la normativa y dependiendo del soporte que pongas, si es una pletina de 33, 44, pues hay que incrementar pues, las milésimas a lo que son los factores de conductividad. Pensaréis, oye, bueno, pues para hacer un cálculo de flujo de calor, pues es muy engorroso. Pues cierto, ahora mismo hay softwares en el mercado y software que disponemos nosotros, incluso tenemos una página con el software online que está abierto a todo el mundo, donde se pueden hacer cálculos sencillos de flujo de calor, de tuberías, de depósitos, con muchísimos casos. Hemos visto en la fórmula del flujo de calor que uno de los factores importantes es la conductividad térmica. ¿Qué se denomina material aislante? Material aislante es aquel material que tiene conductividad térmica baja. Y diréis, ¿y cuál puede ser baja? Porque puede valer cualquiera. Pues normalmente se considera a todos aquellos que tienen por debajo de 0,1 vatios metro Kelvin en lo que se considera material aislante. Habréis visto y habréis consultado bibliografía donde realmente se dan valores de conductividad térmica a diferentes materiales. Por ejemplo, la lana de vidrio tiene tanta conductividad, el poliuretano tiene tanta, el XPS tiene tanta, la madera. Claro, pero se les da un valor a una temperatura. Normalmente esa temperatura a la que se le da es a 10 grados, pero esto no tiene sentido en industria. ¿Por qué? Porque hemos visto que en industria tenemos procesos desde menos 170 grados, por ejemplo, para aplicaciones criogénicas, almacenamiento de oxígeno, transporte de gas natural licuado, hasta 700, 800, 900 grados, donde tenemos temperaturas de vapor importantes o de fluidos que se necesitan a esa temperatura para los procesos en la industria química, por ejemplo. Por tanto, no se puede hablar de un solo valor de conductividad de un material aislante cuando se vaya a hacer un estudio de este tipo, sino lo que se tiene que hacer es hablar de la curva de conductividad. Esa curva de conductividad viene determinada por la normativa 12.667 y lo que hace es pues, determinar una serie de valores de conductividad con respecto a temperatura. Cuando se dan esos valores están referidos a valores de temperatura media. Lo veremos un poco después, qué es temperatura media, pero por adelantar un poco, quiere decir que es la temperatura de la cara interior más temperatura de la cara exterior dividido por 2. Mucha gente cuando ve las tablas dice, no, ¿cuál es la conductividad a 300 grados? Ah, que tengo la tubería a 300 grados, pues cojo esa temperatura. Pues no, debería coger la temperatura media, que significa, como hemos dicho, temperatura cara caliente más temperatura cara fría partido por 2. Como veis en esta gráfica pues hay diferentes valores de conductividad, desde por debajo de 0,035 hasta 0,075 a temperaturas de 285. Prácticamente la mayoría de los materiales aislantes se puede determinar esta curva de conductividad con 4 valores. Es una gráfica polinómica de grado 4, entonces muchas veces no es necesario dibujar toda la curva, sino simplemente con 4 valores se puede determinar la curva polinómica. Muy bien, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en los materiales aislantes es la temperatura máxima de servicio. Pues es la máxima temperatura que puede alcanzar el material para no perder sus propiedades y prestaciones térmicas y técnicas. Quiere decir que tengo una ficha técnica de un material aislante, me pone 450 de MST,
significa que a partir de 450 va a perder sus propiedades. Es lógico no someter a este tipo de productos cercano a la temperatura máxima de servicio, porque cualquier pico que pueda producirse en la instalación va a producir pues, deterioro del material. Normalmente se suelen graduar o tener una banda de guardia importante hasta la temperatura máxima de servicio para que los materiales, por mucho estrés que tengan térmico en paradas y encendidos o arranques de la instalación industrial, no puedan sufrir esos deterioros. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una planta donde tenemos un fluido en el interior a 600 grados, fuera tenemos una temperatura de 15 grados. ¿Qué producto utilizamos? ¿Con qué criterio lo calculamos? ¿Cuál es la conductividad térmica de cálculo? Principalmente, lo que hemos dicho es que habría que ver principalmente cuál es la lambda aproximadamente de diseño, en este caso la conductividad térmica de diseño. Vemos que aquí tenemos 600 grados fuera, 15 grados dentro, pues más o menos habría que ver un material que tuviera buena conductividad en esa temperatura media, que estaríamos hablando de 600 más 15, 615 entre 2, pues estaríamos hablando de 307, pues iríamos a un producto que tuviera buena conductividad aproximadamente en 300 grados. ¿Y eso dónde lo vemos? Pues mira, principalmente, ¿dónde lo vemos? En la ficha técnica. En la ficha técnica de los productos, en general podemos ver cuál es la temperatura máxima de empleo. Por ejemplo, para el caso que hemos visto ahí de 600 grados, una cosa es la temperatura máxima de empleo, pues mira, pues tenemos 60 grados de diferencia entre 600 y 660, no hay ningún problema de colocar este material aislante forrando a la tubería de ese proceso, de esa termosolar, y no hay ningún problema porque va a trabajar bien. Y sobre todo habría que ver cuál es el valor de conductividad en esa temperatura media. En este caso sería 0,084. También es importante determinar en los productos aislantes, tanto para equipos como para tuberías, el tema de la traza de iones que solubles en agua. Hay unas reacciones que se producen importantes en las plantas industriales debido a la humedad, que es lo que se llama corrosión bajo el aislamiento, lo que se denomina QI. ¿Por qué? Porque normalmente se hacen instalaciones de aislamiento, se coloca el aislamiento, se coloca la protección exterior, se coloca todo muy bonito y después se empieza, todo este tipo de instalaciones normalmente están en el exterior, hay riesgo de entrada de agua, no se ha montado bien una chapa con la otra, al cabo del tiempo, por los estrés de las hidrataciones y tal, pues puede haber algún deterioro, puede entrar agua, acumulación de agua, y esa acumulación de agua puede producir corrosión en la tubería. Esto es un fenómeno muy peligroso. ¿Por qué? Porque se va disminuyendo el espesor de la tubería. Imaginaros que estuviéramos en una refinería donde hay ácido sulfídrico. Pues si se produce gran corrosión debido a la humedad dentro del aislamiento, pues a lo mejor al cabo de 5 o 6 años, si no se ha protegido bien y no se ha hecho bien una imprimación, no se ha hecho realmente un mantenimiento, pues puede deteriorarse esa pared de la tubería y producir una fuga. Una producción de una fuga de sulfídrico, como puede ser de otros productos químicos, puede ser el amoníaco u otros productos petrolíferos, pueden ser un riesgo importante en la planta industrial. Quiero decir que esto es un tema muy delicado en las plantas industriales, en el sentido de reducir al mínimo la corrosión que se produce bajo el aislamiento, simplemente porque el aislamiento oculta esa corrosión. Entonces es importante conocer que nuestros productos y la mayoría de los materiales aislantes pues deben tener unos valores de concentración de iones, cloro, flúor, sodio y silicato, que son los que aceleran de alguna manera, junto con la humedad, ese proceso de corrosión. Hay normativas internacionales, como son las ASTM, donde dicen que si está dentro de la zona aceptable, pues no va a producir riesgo de corrosión en la tubería. En este caso sería la ASTM C795. Más cosas. ¿Cómo seleccionar un aislamiento? Es importante cuando tengamos una instalación decir, oye, ¿qué es lo que necesito yo para tener un buen aislamiento? ¿Cómo selecciono un aislamiento? Pues es importante, como hemos visto, que tenga un buen valor de conductividad térmica y, por tanto, resistencia térmica. La resistencia térmica hemos visto que era dependiendo del espesor y de la conductividad. Está claro que cuanto mayor espesor tenga, mayor resistencia térmica tenga, y cuanto menor conductividad, mejor resistencia. Pues es importante
determina que para que un producto sea aislante tienes que tener una baja conductividad y tener un espesor. No fiaros de productos de estos fantásticos que digan, no, yo cojo y pinto y con un espesor de micras tengo un aislamiento excelente. No, porque va en contra de la ley de Fourier en este caso, porque es necesario un espesor. Podrá tener una conductividad muy baja, de valores de 0,18, 0,17, pero aún así necesita un espesor determinado para tener un buen aislamiento. Es importante también, cuando selecciona un aislamiento, cuál es la temperatura máxima de uso, lo hemos visto. Y también temperatura mínima de uso, porque muchas veces no solo quiero aislar o conservar calor, sino también quiero conservar frío. Por ejemplo, en instalaciones de GNL, instalaciones criogénicas, es importante también conocer cuál es la temperatura mínima de uso de los materiales aislantes. Lo que hemos visto, la concentración de iones y por tanto el pH, su reacción al fuego, porque muchos materiales en la parte industrial, bueno, más en edificación, tienen una reacción al fuego pésima. En industria, debido a la industria petroquímica, industria química, justo en la industria de generación, es importante tener un comportamiento al fuego el mejor posible. En este caso, clases A1 o clases A2, sobre todo porque no van a favorecer a la propagación del fuego en caso de incendios, sobre todo en el tema de refinerías, instalaciones petroquímicas, igual. Igualmente, el aislamiento térmico no solo tiene propiedades térmicas, también tiene propiedades acústicas, entonces es importante también si hay algún requerimiento de aislamiento o algún requerimiento de absorción en ese material que nos permita poder instalarlo adecuadamente en tuberías, en depósitos o en la instalación industrial que tengamos. Y sobre todo el comportamiento mecánico. Muchas veces productos muy ligeros, productos o duros, por ejemplo, para techos de tanques, donde realmente es importante que haya acceso para mantenimiento y haya personal de mantenimiento que tenga que pasar por el techo del tanque. Es importante que el material aislante pues tenga una buena característica, la compresión, o sea, que comprima muy poco para que poder soportar las cargas adicionales que haya. Más cosas, tipos de materiales aislantes, pues principalmente en industria están todos los que veis ahí, principalmente las lanas minerales, que prácticamente es el 80% de los productos aislantes que se utilizan en industria, fibras o mantas cerámicas, que aproximadamente estaremos hablando entre un 12 y un 13%, y después toda la lista que veis, vidrios celulares, productos elastoméricos, el poliisocionanatos, poliuretanos, espumas felónicas, poliestirenos expandidos y extruidos, silicatos cálcicos, perlitas expandidas y después ya materiales más innovadores como pueden ser el aerogel y el microporoso. Ahí en la gráfica veis que todos esos productos, como hemos visto, lana de roca, vidrio celular, silicato y fibra cerámica, todos tienen diferentes comportamientos de conductividad a diferentes temperaturas. Esto significa que no solo vas a utilizar un material aislante para una aplicación, sino en muchos casos es importante combinar materiales aislantes. Por ejemplo, yo tengo un horno que va a 900 grados, pues coloco una fibra cerámica porque es un material aislante que tiene una temperatura máxima de servicio muy alta. ¿Qué hago? Pues pongo un par de capas de fibra cerámica, después pongo un par de capas de lana de roca para, de alguna manera, ir reduciendo la temperatura. Pues ya, con ese sistema, por ejemplo, puedo hacer un sistema combinado. Hay sistemas combinados de poliuretanos y lanas de vidrio, etcétera, etcétera. Un poco, para hablar un poco de costes de materiales. Aquí podéis ver más o menos el coste para una solución a 200 grados, qué puede ser el coste del aislamiento. En la parte inferior están las lanas de roca, lanas de vidrio, y un poco más arriba están las mantas cerámicas, alrededor de 20 euros metro cuadrado. Están más o menos las lanas minerales, entre 60 y 80 lo que serían los materiales de mantas o fibras cerámicas, un poquitín más altos. Con respecto a los espesores de aislamiento que lo tenéis en la parte inferior, pues tendríamos en los calcios, los silicatos y tendríamos los vidrios celular. Después ya muy alto y con espesores muy bajos, si os fijáis casi la mitad que lo que son los productos de lana mineral, tendríamos los aerogeles y los microporosos. Vamos a ir viendo
más o menos las características de cada uno de ellos y dónde se utilizan cada uno de ellos en instalaciones industriales. Por ejemplo, la lana mineral, como he dicho, pues es el producto de mayor comercialización y mayor uso en la industria. Prácticamente es el 80% de las instalaciones industriales, cuando se van a aislar, pues tienen este tipo de productos. Al final es un producto por fundición de la arena, en el caso de la lana de vidrio o de roca basáltica, en la casa de lana de roca, donde realmente es un fieltro de filamentos que se consiguen por fusión y lo que realmente se produce un entrelazado y que realmente lo que hace es aislar. Un poco, podemos decir que encierran el aire en su interior y evitan que se mueva, ¿no? Bien, como hemos dicho, el más utilizado en industria, se utiliza para aislamiento térmico, acústico y protección de incendios, pues prácticamente el precio puede andar alrededor de los 100 euros el metro cúbico, a 20 euros máximo el metro cuadrado, dependiendo del tipo y tiempo de instalación, 30 minutos, temperaturas máximas de servicio de 700 grados para la lana de roca, 400 grados para la lana de vidrio, tiene unas características no higroscópicas, absorbe muy poca agua por debajo del kilogramo por metro cuadrado y tiene buenas propiedades mecánicas. Las fibras cerámicas, en este caso es el segundo material más utilizado, hemos dicho entre 10 y un 12. Aislamiento térmico, acústico y protección de incendios también, está alrededor de los 450 euros metro cúbico, unas 4 veces más que una lana mineral. Tiene altos valores de máxima temperatura de servicio, podemos aguantar hasta 1500 grados. Sus valores de conductividad son muy similares a la lana de roca, pero se le conoce muchas veces como lana de roca de alta temperatura. Y realmente pues, lo que hace es que soporta, pero prácticamente los valores de conductividad son muy similares a la lana de roca en los márgenes en los que se pueden comparar. Es adaptable, pero muy frágil, hay densidades entre 70 y 128, también los hay por encima de 150 y al final son fieltros de fibra cerámica, lo que se hace es envolver a los equipos. Estamos el vidrio celular. Al final es similar a lo que podemos conocer comúnmente como piedra pómez, de célula cerrada. Es tanto válido para altas temperaturas como para bajas, pues más o menos en un margen entre 260 bajo cero y 430. Una buena resistencia a la compresión, un producto muy duro. Es una solución de coste elevado, aproximadamente de 600 euros metro cúbico, o sea, unas 5 o 6 veces más que una lana mineral y tiene, comparado con la lana mineral, pues unas conductividades un poquitín más altas. Para temperaturas por debajo de 0 grados es un buen material para instalaciones de frío, principalmente. Quería decir que, por ejemplo, a nivel mundial solo hay un fabricante de vidrio celular, que es Pittsburgh Corning, y que prácticamente tiene el monopolio mundial de este tipo de producto. Espumas elastoméricas, las habréis visto, que es el típico elastómero que se coloca en tuberías, en interiores principalmente, para nuestras instalaciones típicas de aire acondicionado en casa, instalaciones industriales. Tiene muy baja temperatura de uso, estamos hablando que no se debería utilizar para temperaturas por encima de 100 grados, se puede utilizar también para temperaturas por debajo de 0 grados, 15 grados bajo cero, 20 grados, se puede instalar fácilmente, autoadhesivo. Es una solución de coste medio, es un poquitín más caro que una lana mineral, pero principalmente para utilización en rangos de temperatura hasta 60, 70 grados y por debajo hasta menos 10, menos 15, es una buena solución económica para utilizar este tipo de material aislante. Más silicatos cálcicos, un material muy poco utilizado en Europa, mucho en Estados Unidos, válido para bajas y altas temperaturas, válido hasta 600 grados, se utiliza muchísimo en Estados Unidos y en América para la industria petroquímica, es una solución de coste elevado. Si os fijáis son todo, igual que en el vidrio celular, todo soluciones preformadas. Significa que si tú en planta has tenido una variación de tu línea o ha cambiado las dimensiones, pues está claro que todo lo que te ha fabricado el fabricante, en este caso del silicato cálcico del vidrio celular, pues lo tienes que retirar porque no te valdría. Son todo productos preformados y el coste es elevado, alrededor de los 450 euros metro cúbico.
Más materiales, aerogel, un material pues, de innovación, la última innovación en el mercado, válido para muy altas temperaturas y muy bajas. Se puede utilizar entre menos 260 y 650 grados. Es hidrofóbico y tiene muy buena conductividad. Estamos hablando que una conductividad a 10 o 20 grados estaremos hablando de 0,018 vatios metro Kelvin. Es una solución de coste elevado. Estaríamos hablando de prácticamente entre 10 y 25 veces el coste de una lana mineral. Al final son unos polvos que se impregnan en un fieltro y ese fieltro es el que realmente tiene que recubrir los equipos. Los poliuretanos o poliisocionanatos normalmente se utilizan en aislamiento en frío, tuberías de GNL, amoníaco. También hay algo para temperaturas sobre cero o sobre todo para temperaturas que están por debajo de la temperatura ambiente, donde hay riesgo de condensación, por ejemplo, tuberías de frío de 10 grados, 5 grados. El problema es que existen isocionatos y los cianuros y, claro, su reacción al fuego es bastante mala. Son soluciones de bajo coste, entre 12 y 18 euros metro cuadrado, muy similar a los precios de la lana mineral. Es muy fácil de instalar, viene en forma preformada, pues tanto en tuberías como en planchas. Y después están otros materiales también innovadores, como puede ser el material microporoso. Estos son de los materiales más innovadores que hay en el mercado, junto con el aerogel. Tiene una excelente conductividad a temperaturas altas, se puede utilizar hasta 1200 grados. Necesita muchísimo menos espesor que el resto de aislamientos, los costes son altísimos, muy similares al aerogel, alrededor de los 3.000 euros el metro cúbico, unas de 10 a 30 veces, dependiendo del tipo, el coste de una lana mineral, y se presenta en diferentes formatos, normalmente en forma preformada o en forma de láminas o fieltros, que dentro está el material microporoso. Normalmente son unas telas o fieltros de tejido de vidrio y dentro va el material microporoso. Un poco esto es, conozcáis los materiales que existen en industria, principalmente. Otro es la perlita expandida. Se puede utilizar como soluciones preformadas, tanto en paneles como en coquillas. Tiene buena reacción al fuego, prácticamente clase A, solución de costo medio, y el único problema es que las conductividades suelen ser más altas que los productos de lana mineral. Un poco que veáis los materiales que hay. Quiere decir que para cada aplicación prácticamente hay 2 o 3 materiales que se pueden utilizar. Esa gama o intervalo de utilización de temperaturas muchas veces entre productos se solapan. Siempre hay que elegir cuál es el producto más idóneo en cada aplicación. Si es una aplicación de frío, pues nos iremos al vidrio celular, poliuretano, nos iremos a alguna perlita. Si son soluciones de baja temperatura, pues entre 0 y 100 grados o 200 grados nos iremos a lanas de vidrio. Si son por debajo de 60 grados, espumas en las toméricas. No cogeríamos, podríais pensar, no, pues coge un vidrio celular para 100 grados, 150. Oye, económicamente no tiene sentido, existiendo otros materiales económicamente mejores y prácticamente con propiedades térmicas y de conductividad muy similares. Un poco para que veáis qué tipo de materiales aislantes hay en el mercado. Y un poco las normativas que rigen estos materiales, principalmente las lanas minerales. Vamos a hablar un poco cómo se certifican estos tipos de productos y que realmente qué requisitos tienen y qué garantías nos dan los fabricantes con respecto a este tipo de materiales cuando vamos a adquirirlos. Principalmente voy a hablar aquí las diferencias entre normativas, ensayos y certificaciones. Ensayo, pues sabéis todo lo que es elaboración por la cual determinamos las características de un producto. Podemos determinar la conductividad, podemos determinar la absorción al agua, podemos determinar la temperatura máxima de empleo, pero realmente nosotros, si mandamos nuestro producto a un laboratorio, pues ellos hacen el ensayo y te dicen, oye, tu conductividad es tanto, tu máxima temperatura es tanto. Simplemente sería para la muestra que le hemos enviado. No quiere decir que sea generalizada para el producto que estamos fabricando, que estamos entregando. El certificado, sin embargo, sí nos asegura la veracidad de un hecho. Quiere decir que un organismo externo nos coge un producto que es igual fabricado, se lleva a un ensayo, se lleva a un laboratorio donde se ensaya
Y realmente esta tercera parte es la que determina o de alguna manera asegura que las propiedades que se han determinado en el laboratorio son ciertas. Simplemente. Y después está la norma. En la norma, pues de alguna manera rigen cuáles deben ser las tareas y actividades que deben de reflejar esos métodos de ensayo y cómo deben ser las probetas. Desde 2012 es obligatorio que todos los productos aislantes de lanas minerales tengan el marcado CE. Esto es obligatorio en el ámbito europeo y eso viene determinado por la normativa 14.303. Esto es obligatorio desde agosto del 2012. ¿Qué significa? Que todos los productos que se comercialicen, se distribuyan, se instalen en Europa deben de cumplir esta normativa. Está prohibido comercializar, fabricar productos que no tengan marcado CE. ¿Y qué nos dice el marcado CE? Pues dentro del marcado CE y dentro de la normativa 14.303 hay una serie de ensayos obligatorios. Estos ensayos obligatorios los hace una empresa externa que llega a fábrica, coge unas muestras y cada 3 meses nos hace un chequeo de cumplimiento de esto. Pero normalmente los ensayos que son obligatorios son principalmente de características técnicas de los productos aislantes. ¿Cuáles son? Pues, como hemos visto antes, conductividad térmica, dimensiones y tolerancias, estabilidad dimensional para ver si a lo largo del tiempo cambian o no las dimensiones de los materiales fabricados, la reacción al fuego, que es una característica muy importante, y sobre todo también las características de durabilidad. Habrá otros ensayos que, dependiendo de la aplicación a la que se coloquen, pues serán importantes realizarlos o no. Y los fabricantes hacemos esos ensayos y certificamos la veracidad de diferentes propiedades para que en aplicaciones especiales podamos decir que este material es idóneo para alta temperatura. Por ejemplo, la máxima temperatura de servicio es importante conocerla, porque si voy a utilizar un producto para 500 grados, pues tendré que saber hasta cuánto me aguanta ese producto. Si me aguanta hasta 600, pues bueno, pues ya tengo que temperatura máxima de servicio son 600 grados. Igual la temperatura mínima de servicio para cuando lo hago para temperaturas por debajo de 0 grados. Si yo tengo una instalación de GNL donde estamos a 176 grados bajo cero, pues tendré que colocar un material que tenga temperatura mínima de servicio al menos hasta 200 para poder tener este caso. Después hay otras serie de ensayos, como puede ser resistencia a la difusión del vapor de agua, absorción acústica. Por ejemplo, si quiero utilizar un producto aislante térmicamente para que, aparte de aislamiento térmico, lo necesito para aislamiento acústico, pues deberé conocer las propiedades acústicas de los productos, entre ellos la absorción acústica. Y después emisión de sustancias peligrosas, incandescencia, etcétera, etcétera. Un poco que veáis que la 14.303 pues es una normativa de obligado cumplimiento para todos los que son comercializadores y fabricantes de productos de lana mineral. Por ejemplo, de elastómeros, pues tendrán su normativa, que no sé si la 304, después la de otros productos, pues tendrán su normativa. Principalmente, ¿qué nos dice también la norma 14.303? Pues nos dice un poco también qué es el código de asignación. Esto del código de asignación es obligatorio colocarlo en la etiqueta del producto. O sea, si vosotros adquirís o una industria adquiere un producto aislante para instalarlo en su planta industrial, en la etiqueta viene el código de asignación. El código de asignación es una serie de códigos donde nos dice realmente cómo está clasificado ese producto con respecto a la obligatoriedad del marcado CE. Nos dirá tolerancia, nos dirá temperatura máxima de servicio, absorción del agua, coeficiente, trazas de iones, nivel de pH. Y como ejemplo, pues tenéis aquí, nos dice, por ejemplo, esta es la etiqueta que irá en una lana mineral de tipo industrial. Por ejemplo, MW, que significa Mineral Wool, según la 14.303, pues tendrá unas tolerancias T2, con una temperatura máxima de servicio de hasta 650, el CS es el tipo de compresión que tiene, 10-20, eso cada uno de los códigos, pues en la normativa se puede ver cuál es el ensayo hecho a compresión para ver cuáles son los parámetros 10-20, el WS1 que es la absorción al agua, que es menor a un kilogramo por metro cuadrado, y después la concentración de iones y el pH. Y un poco con la etiqueta del producto podemos saber qué características y propiedades técnicas tiene este material. Es importante conocer que esta normativa, la 14.303, ha
quitado el mito de la densidad. La densidad no es un parámetro útil en los materiales aislantes. Antes se determinaba, pues decir, oye, mira, pues quiero aislar un tanque a 300 grados, mándame una lana mineral de 100 kilos. Ahora, con el avance de la tecnología, prácticamente hay materiales con menos peso, con mejores conductividades que muchos materiales en el pasado. Antes podría ser un S de referencia, pero ahora mismo la normativa, la 14.303, como dice ahí, no es un parámetro útil para determinar realmente las características o prestaciones térmicas que pueda tener un producto de lana mineral. Hay muchos casos en los que nosotros y otros fabricantes tienen productos ligeros con muchísimas mejores prestaciones que productos más pesados. A lo mejor esos productos pesados aguantarán muchísima temperatura y valdrán pues, para temperaturas entre 400 y 600 grados, pero por ejemplo hasta 100 grados pues, podemos tener productos muy ligeros, tipo de lana de vidrio, que puedan ser muy buenos con conductividades muy bajas. O sea que al final para ver realmente si un aislamiento es bueno, como hemos dicho, todo depende de minimizar el flujo de calor, que es con una conductividad baja y con un espesor adecuado. Veremos un poco más adelante cuál es el espesor eficiente o el espesor económico de aislamiento. Y un poco, pues, ¿esta normativa sirve para todo? Pues solo sirve para el ámbito industrial y de edificación. Y principalmente si tenemos otros sectores, como pueden ser los equipos, bienes de equipo, barcos, por ejemplo, o ferrocarril, pues nos sirve esta normativa para ese tipo de mercados. Pues un poco, hasta ahora hemos hablado de tres partes principales: el potencial de aislamiento en la industria, potencial de aislamiento en la industria, un poco cuál es la situación actual del sector energético europeo y cuál es el potencial de mejora del aislamiento en las plantas industriales y cómo podemos ahorrar energía en el aislamiento. La segunda parte un poco de transmisión de calor, fenómenos, materiales, y esta tercera parte de normativas, ensayos y certificaciones. Aquí quiero hacer un pequeño inciso porque durante los últimos 3 años y pico, 4 años, hemos recabado todo nuestro know-how en Isobel a nivel internacional y hemos preparado un manual técnico de aislamiento industrial. Existía uno del año 2002, que muchos de vosotros seguramente lo habréis conocido, que ponía guía de aislamiento en industria. Pues ahora hemos sacado otro manual muchísimo más completo, donde habla toda la teoría del aislamiento. Hay una parte también de control de ruido industrial, eficiencia energética, cuáles son los objetivos a largo plazo de la Unión Europea, de cómo mejorar la eficiencia energética. Es un manual que ahora mismo solo está disponible en inglés, pero en un par de meses lo podemos tener disponible en castellano. Por si queréis en un momento dado y tenéis interés en leeros un manual de 300 páginas o que os sirva de consulta, pues podéis descargarlo en nuestra página web. De todas formas, en septiembre haremos una difusión a nivel nacional de este manual técnico en castellano, sacando volúmenes de forma física en universidades, colegios y asociaciones profesionales, empresas y también un poco comentaros un poco como anuncio, ¿no? Y una vez hablado de lo anterior, potencial, ¿cómo calculamos? ¿Y cuál sería el coste económico? O el cálculo, o lo que se denomina cálculo económico de aislamiento. Yo tengo un aislamiento, por ejemplo, de una tubería de vapor de 250 grados, tengo un aislamiento de 80 milímetros. Hemos calculado cómo, en la segunda parte, cuál sería su flujo de calor. ¿Y esto qué me supone a la planta industrial? ¿Cuánto estoy perdiendo yo de calor en esa instalación? Mucha gente no sabe realmente cuánto está perdiendo. Muchas veces en instalaciones que son al aire libre, ¿qué sucede? Que estamos calentando el ambiente. Tocas y hay una superficie que está a 50 grados, porque la protección para que no se queme la gente suele estar por debajo de 55 grados. Pero prácticamente 50 grados de lo que son la chapa de protección del aislamiento es prácticamente el calor que tenemos en nuestro radiador de casa en invierno. Imaginaros una instalación industrial de kilómetros y kilómetros de tubería, de superficies enormes de metros cuadrados, una refinería, una planta de generación térmica, una planta química, incluso en una industria
alimentaria la cantidad de calor que se está perdiendo y más estando al aire libre. Quiere decir que al final todas las tuberías, todos los equipos son radiadores. ¿De qué dependerá si son más radiadores o menos radiadores? Pues del espesor del aislamiento y si el aislamiento es el adecuado. Vamos a ir viendo un poco cuáles son, cómo se calculan estos cálculos económicos, cómo se ha hecho en el pasado, cuáles son los factores que son importantes a tener en cuenta en las especificaciones de proyectos que se están haciendo ahora en el futuro. La industria, principalmente europea y a nivel mundial, tiene una gran concienciación con respecto a esto, y deciros que las grandes petrolíferas, puede ser Total, puede ser Exxon, incluyendo Cepsa y Repsol entre ellas, tienen ya departamentos analizando todo este tipo de cálculos económicos, no solo en el aislamiento, sino cualquier parte de una válvula en un proceso para reducir al mínimo el gasto energético en la planta y, por tanto, mejorar su instalación. Hace poco estuvimos en una industria alimentaria y nos dijo el Energy Manager de la planta, una industria láctea española pues bastante importante de yogures, nos dijo: nuestros beneficios mensuales vienen inversamente proporcional a nuestro gasto energético. Ellos ganan dinero cuanto menos gasto energético tienen en su planta. Vamos a ir viendo un poco cómo se ha hecho hasta ahora en un proyecto tradicional, pues cómo se ha diseñado el aislamiento. Principalmente se han tenido en cuenta dos cosas: las condiciones de proceso y la protección personal. ¿Qué significan las condiciones de proceso? Pues yo tengo que llevar un fluido de 250 grados de aquí a allí, y cuanto menos me pierda, o me pierda 10 grados que me sirva, pues me vale. O protección personal, significa que si pasa un operario y hay una temperatura por encima de 60 grados, no me vale. O sea, limitando las temperaturas hasta 60 grados. Significa que si yo tengo aislamientos diseñados antiguamente, pues seguramente tendré superficies de 55, superficies de 60 grados. Eso, como hemos dicho antes, eso radia calor. Estamos generando calor dentro de nuestro sistema de generación de energía. ¿Para qué? ¿Para echarlo al aire y calentar el ambiente alrededor de la tubería? Pues eso es lo que quiero un poco comentar y iremos viendo. Sobre todo, y diseños de aislamiento basados en costes de energía y materiales de hace 20 o 30 años. Yo me encuentro todos los días especificaciones de aislamiento, lo que dicen lanas de roca, donde veo las conductividades y dices: oye, mira, nosotros como fabricantes hemos mejorado muchísimo nuestras lanas minerales, y las que fabricamos ahora mismo no tienen nada que ver con las fabricadas hace 15 años. Prácticamente hemos ido mejorando todos los fabricantes y todos los materiales. Significa que muchas veces, cuando se han diseñado estas plantas, son materiales antiguos que ya ni siquiera existen, y sobre todo costes de energía de los años 70, donde el coste de la energía era muy, muy bajo. Y sobre todo tablas de obsoletas de espesores. Y lo que hemos hablado antes, pérdidas de calor estática. Yo quiero perder 150 vatios, pues a lo mejor no es lo que quiero para mi planta. ¿Por qué? Porque yo me tendré importante ver cuánto me va a durar la planta. 20 años, 25, 30 años, pues tendré que determinar cuáles son las pérdidas que necesito en esa planta durante los 25 o 30 años para reducir esas pérdidas. Porque todos sabemos que el coste energético no baja. Quitando estos 3 meses en los que hemos estado por confinamiento, el coste de la energía siempre ha ido subiendo. Por tanto, si yo tengo un número de pérdidas energéticas cada año, pues si me sube la energía, pues está claro que me subirá ese coste energético. Si yo me puedo adaptar rápidamente a esos incrementos de energía, habiendo colocado un espesor de aislamiento adecuado o eficiente, me podría adaptar más fácilmente a esos incrementos de los costes de energía. ¿Cuál es la tendencia actual? Pues prácticamente hasta ahora, que se han tenido en cuenta las condiciones de proceso y las condiciones de seguridad para que la gente no se quemara. ¿Qué se está teniendo ahora en cuenta? El ahorro energético principalmente y el impacto medioambiental. Todos conocemos que la dependencia energética que hay y los costes energéticos, y sobre todo en el impacto ambiental, el tema de las emisiones. Hay tasas de emisiones de CO2 que las empresas industriales están pagando como tasa impositiva.
Si nosotros conseguimos reducir el coste energético, conseguimos reducir la dependencia, nuestros costes en la planta industrial son más bajos y encima reduzco emisiones. Al reducir emisiones, pues mis tasas impositivas son más pequeñas. Por tanto, hay que diseñar y hay que calcular un aislamiento bajo estas 4 premisas: condiciones de proceso, seguridad, ahorro energético e impacto medioambiental. ¿Y cuáles son los parámetros que influyen principalmente en el cálculo del aislamiento? Es importante conocer las necesidades de la instalación. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es la temperatura máxima superficial? ¿Cuál es el mínimo de temperatura que tengo que tener en el proceso para que me funcione? Si yo transporto vapor de 250 durante una línea en 300 metros y me llega a 230, ¿por qué no hacer que llegue a 248 simplemente con un diferencial de 2 grados cuando tengo una caída de 20 grados y estoy perdiendo energía por el camino? Sobre todo, también el condicionante del equipo. No es lo mismo aislar una tubería que aislar un depósito, y sobre todo en esas temperaturas de trabajo. No es lo mismo aislar frío que aislar calor. Las condiciones de contorno, la orientación, la temperatura ambiente y la humedad. No es lo mismo diseñar una planta o una refinería en Jabarovsk, en Siberia, que para una empresa rusa, que a diseñarla en el desierto. Las condicionantes cambian, las temperaturas ambiente y de humedad cambian, la velocidad del viento igual, y todo esto influye en las pérdidas energéticas. Y habrá otros condicionantes, como pueden ser los condicionantes económicos del país y el coste energético del país. Pero un poco, para que veáis cuáles son los factores que más influyen en la eficiencia térmica de un aislamiento, principalmente, como hemos dicho, son 2. La conductividad térmica y el espesor del aislamiento. Cuanto más baja conductividad, mejor rendimiento, y cuanto mayor espesor, mejor. Pero hay otros factores que también son importantes, como pueden ser los puentes térmicos, que están relacionados con la instalación. Quiere decir que si yo, por muy buen material aislante que haya escogido, que tenga una baja conductividad, sea el aerogel o una lana mineral con baja conductividad, pongo un espesor adecuado, 50, 60, 100 milímetros, pero después me dejo puentes térmicos, pues al final, pues todo lo que he ganado antes lo estoy perdiendo después con puentes térmicos. Estamos hablando de puentes térmicos que son soportes, distanciadores para sujetar la protección exterior, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el cladding. El cladding es la protección metálica que se coloca al aislamiento por la parte exterior. Habéis visto que puede ser acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio. Y es importante, como lo hemos visto antes, por el tema de la radiación, sobre todo a altas temperaturas, que sean claddings de baja emisividad. Por ejemplo, el aluminio es uno de los materiales con menor emisividad. Después habrá otros condicionantes ambientales que impidan poner aluminio. Por ejemplo, en zonas costeras, pues, y en zonas donde hay tratamiento en alimentación, pues no es conveniente colocar aluminio. Normalmente se colocan aceros inoxidables por mayor resistencia a condiciones climatológicas adversas. Un poco para que veáis los 4 factores influyentes. Y vamos con la fórmula más importante yo creo, o la slide más importante de toda la presentación. ¿Qué es el espesor económico de aislamiento? ¿Cómo se considera el espesor económico? Aquí a nivel internacional se utiliza esta expresión, que son 2 factores, 2 sumandos, que una es el coste energético y otra es el coste del aislamiento. El coste del aislamiento no es una inversión que se haga de repente y ya la he cogido, la he pagado y ya tengo el aislamiento, ¿no? Normalmente cuando se hace una planta industrial, pues se financia esa planta industrial y por tanto hay una serie de amortización del aislamiento y unos costes de mantenimiento. Aquí veis en la gráfica que la línea azul, de azul claro, azul cielo en la parte inferior, nos va diciendo el coste del aislamiento con respecto a su espesor. Quiere decir que cuanto mayor espesor ponga de aislamiento, pues está claro que el coste por año que vamos a tener en la planta industrial, dividido entre los 20 o 25 años que me dura la planta hasta que lo amortice, pues se incrementará. Después tenemos la curva amarilla, que son los costes de pérdidas energéticas. Está claro que si yo pongo bajo aislamiento, pues tendré muchísimas pérdidas y, por tanto, con el coste energético o el coste megavatio que tenga, pues me subirá mi factura
mi factura para mantener el proceso que tengo en funcionamiento preciso. Está claro que cuanto mayor tenga espesor de aislamiento, está claro que el coste energético nos va a bajar. Prácticamente son dos, una es una recta y otra es una curva ligeramente exponencial. ¿Qué pasa? Que si sumamos ambas, que son los costes que voy a tener en la planta, pues tendré el coste total. Y si os fijáis, pues tengo 3 puntos. Uno, ¿dónde estoy? Que es el current, que normalmente es hasta ahora, en los últimos 30 o 40 años, donde se han diseñado estas plantas industriales. O sea, poco aislamiento, muchas pérdidas. ¿Cuál es la tendencia? Hacerlo ahora, que es intentar llegar a lo que se llama coste efectivo de aislamiento, o sea, al mínimo de las dos curvas, y después lo que se llama coste de eficiente energéticamente, que es a un espesor determinado cuál sería el coste que tendría ese aislamiento más las pérdidas energéticas comparadas con la situación actual. Si os fijáis, el punto A y el punto C están en la misma cota, por tanto tendré los mismos costes. En la expresión de arriba tendríamos el flujo de calor, que sería la Q, la variación del precio de la energía sería la F, la W sería el coste energético y la B y la beta serían las horas de funcionamiento anual. Y el B y el JP pues sería el coste del aislamiento con respecto a la inversión financiada en los 20 o los 25 años que tenga la instalación. Podemos ver que si nosotros diseñamos ahora mismo una instalación en coste efectivo, pues oye, tendríamos el coste mínimo, tendríamos bajas pérdidas energéticas por el coste, oye, tendríamos una instalación muy buena. Pero ¿qué pasaría si el coste energético crece, como suele pasar? Pues esa curva amarilla pues se nos desplaza hacia arriba. Ese coste efectivo, ese punto, se nos desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que el sector industrial, sobre todo la petroquímica, está tendiendo, todavía no es casi posible porque se necesitan inversiones muy grandes, a diseñar plantas con espesores de aislamiento eficientes, que sería el punto C. ¿Por qué? Porque en el caso de que tenga incrementos del coste de la energía, ese punto C va a ir al cabo del tiempo, durante la vida útil de la planta, a acercarse al mínimo. Llegará un momento que prácticamente a lo mejor a 5 o 6 años de la vida útil o a 10 años de la vida útil de la planta estaré en los mínimos y podré aprovechar ese mínimo de coste por año, maximizarlo en la vida útil de la planta. ¿Qué quiere decir? Que no se puede estudiar el coste solo en un año, sino el coste a lo largo de la vida útil de la planta. De ahí que las tendencias en aislamiento industrial a nivel mundial es que ahora las plantas se han diseñado con respecto a temperatura superficial y estabilidad de proceso. Mañana o ahora se están empezando a diseñar con diseño coste efectivo, espesores de aislamiento económico basados en costes actuales, materiales actualizados. Y el futuro es diseñar plantas, hay algunas ya que se están haciendo, con diseños sostenibles, teniendo en cuenta el tiempo de vida de la planta, análisis del coste total de la planta desde 0 hasta 25 en su producción total, costes de subida de coste de energía, tasas de impuestos de CO2 y máximos ahorros posibles. Esto significa que el objetivo al final es que ese estudio económico se haga en la vida útil, año por año, y ver realmente al final de la vida útil de la planta cuánto he conseguido ahorrar con la inversión mínima posible. Normalmente la tendencia actual ahora mismo son a pérdidas energéticas alrededor de los 90 vatios por metro cuadrado para superficies planas. Para tuberías se determinan por vatios metro lineal, estaríamos hablando de una British Standard clase 4, y dependiendo del diámetro y la temperatura habría que determinar cuáles serían las pérdidas energéticas por tuberías, porque es importante que las pérdidas energéticas, como hemos visto, dependen mucho del diámetro y sobre todo de la temperatura. Y todo esto nos lleva a hablar lo que se llama el coste total para el operador, donde se tienen en cuenta, como hemos hablado, las pérdidas energéticas, las emisiones de CO2, la mano de obra, el material, el mantenimiento, la logística, a lo largo de su vida útil. Y al final, como ejemplo, que os he puesto aquí para que lo veáis, en
una central de ciclo combinado, por ejemplo, donde haya prácticamente 10.000 metros cuadrados de superficie aislante, y vamos a hacer solo un periodo de análisis de 10 años, poniendo un aislamiento de 2%, o sea, 200 milímetros, o poniendo un aislamiento de 2 por 120, que estamos hablando de 240 milímetros, para una temperatura media de 500 grados. Ahí veis más o menos son costes energéticos, 5 céntimos el kilovatio, el precio del CO2 y el tiempo operativo de 8.000 horas al año. Y la diferencia de precio que puede haber en un aislamiento entre uno de 100 milímetros, 12 euros, y el de 120, 15 euros. Pues haciendo unos números así económicos, podemos ver que el primer año pues es más barato colocar los 200 milímetros al 2%, que salen a aproximadamente 1.240.000. En el segundo año ya es más barato el coste energético que hubiera sido si hubiera instalado los 240 milímetros. Significa que ya tengo un payback del incremento de la inversión de poner 2% a 2 por 120 de un año. Si lo trasladáramos todo esto a 100 años, pues, a 10 años, perdón, pues tendríamos que el coste de la inversión del aislamiento y de las pérdidas energéticas, esas dos curvas que hemos visto, estaríamos prácticamente en unos valores de 7.200.000 euros. Si hubieran montado el 2 por 120, tendría unos ahorros de 800.000 euros, prácticamente un 10%. Si a esto le ponemos un extra de inversión de aislamiento por el mantenimiento de entre 60 más el mantenimiento de unos 22.000 euros, pues tendré un incremento de 80.000 euros de extra de inversión. Al cabo de unos años ya tendré ahorros, y esos ahorros al final de la vida útil nos suponen 800.000 euros. Y encima, además, siendo una planta de generación eléctrica, pues tengo emitido 12 millones de toneladas menos de emisiones, con lo que supone que no están incluidos aquí la reducción de tasas impositivas por emisiones de CO2. Quiero decir que es importante que la industria se está planteando ahora mismo cuáles son esos espesores económicos y esos espesores eficientes de aislamiento de cara a la vida útil. Antes solo se estudiaba a primer año y está claro que la inversión, que en el primer año es más barato instalar 2 por 100 que 2 por 120. Pero hay que verlo a lo largo de la vida útil de la planta. Esto es como un ejemplo. Y más hablando del ahorro energético en la industria, pues todos conocemos que se están haciendo grandes esfuerzos en regulación de electricidad, iluminación, cambiar las bombillas por LEDs, la regulación, el tema de la climatización, tener todos sistemas sofisticados de control, el tema de la calefacción, el vapor se está mejorando mucho, el tema del aire comprimido, hablamos de motores, bombas, ventiladores, iluminación, y como siempre, pues el último que se ha dejado atrás ha sido el aislamiento, porque siempre se ha considerado como un gasto y no se ha considerado como una inversión. Entonces es importante conocer que en industria hay un gran potencial de ahorro energético en las plantas industriales. Y esto es muy sencillo de ver. Vamos a ver unos ejemplos de algunos casos. ¿Qué sucede? Hemos visto el estudio de Cofis, hemos visto que la Fundación EIF pues, ha visto cuál es el potencial de ahorro energético a nivel europeo. Existen las auditorías energéticas de aislamiento técnico que hablaremos a continuación. Y un poco para que veáis cómo está el estado actual del aislamiento a nivel europeo. Prácticamente el 10% de las superficies de una instalación no tienen aislamiento, siendo necesario, o está el aislamiento deteriorado. Significa que o no lo han puesto de inicio o que lo han deteriorado y no han tenido en cuenta labores de mantenimiento. Del 90% restante se podría reducir hasta un 75% sus pérdidas energéticas si se hiciera una mejora de la eficiencia de ese aislamiento. Estamos viendo que esto es un potencial de mejora bestial o bastante grande en industria, donde realmente haciendo poco y con inversiones pequeñas y paybacks y amortizaciones muy rápidas, se pueden conseguir grandes mejoras en una instalación industrial. Como hemos dicho, la mayoría de estos estudios e inversiones que se pueden hacer en el aislamiento térmico, sobre todo en las zonas donde no se ha aislado o donde el aislamiento está muy deteriorado, son paybacks pues, directos
inferiores a 1 año. Os voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos una válvula industrial de una tubería de vapor, en cualquier industria alimentaria que hablemos ahora mismo, a 150 grados, o cualquier industria de procesos, una válvula de 6 pulgadas o una DN 150. Funcionando 8.760 horas al año, o sea, funcionando full time, todo el año y a 150 grados. Si no la aislamos, la energía que perdemos, perdón, son aproximadamente 10.600 kilovatios hora anuales. Esto el sector no lo conoce. Es decir, que muchas visitas que he hecho yo a plantas industriales, ¿y por qué no hay la brida? Ah, porque es muy, la brida, pues no hay la válvula. Ah, porque es muy complicado. Aíslo el tramo recto de tubería, pero llego a la válvula, me la salto y continúo. ¿Por qué aíslas el tramo recto y no aíslas la válvula? Si la válvula también emite calor por radiación, por convección y por conducción. ¿Qué pasaría si la aisláramos? Si aisláramos a niveles adecuados para, por ejemplo, 100 milímetros, 120 milímetros, pues la energía que perderíamos por año sería de 600 kilovatios hora. Fijaros que la diferencia de 10.600 a 600, o sea, nos estamos ahorrando 10.000 kilovatios hora, 10.000 kilovatios hora anuales. ¿Qué podríamos? Ahorros tendríamos de 10.000. Imaginaros que pudiéramos aprovechar esa energía sobrante, ¿no? Pues, ¿cuánto creéis que es, si tengo un sistema eficiente de generación eléctrica que tuviera una eficiencia, siendo conservadores, del 40%, ¿cuántos creéis que kilómetros con esos 10.000 kilovatios hora, o sea, con lo que me podría ahorrar aislando una válvula, cuántos kilómetros podríamos andar con un coche eléctrico? Vosotros pensáis, nada, 200 kilómetros, 300. Os voy a poner aquí 5.000, 10.000 o 20.000. ¿Cuántos kilómetros podremos circular? Pues la enorme cifra de 20.000 kilómetros. Yo he estado en plantas industriales donde no hay una válvula, donde no hay una brida, sino hay 80, 100, ciento y pico válvulas de este tipo. No solo funcionando a 150 grados, sino funcionando a 250, 300, 400 y hasta 500 grados. Aparte de ser un riesgo para las personas, es unas pérdidas energéticas inmensas. Pero aquí quería entrar un poco con el tema de las auditorías. Hemos visto antes lo del tema 50.001 y la industria está muy concienciada con el tema de la eficiencia energética y es importante conocer que se pueden hacer auditorías energéticas sobre el estado del aislamiento. Existe la fundación que hemos hablado antes, ACE, donde hacen programas de T-Check, que significa el chequeo del aislamiento técnico, y lo que hacen este tipo de auditorías están estandarizadas, cuantifican realmente la cantidad de energía, los euros que está perdiendo una instalación, demuestran que podemos ahorrar energía, que podemos ahorrar dinero, que podemos contribuir con la reducción de niveles de CO2. ¿Qué sirven estas auditorías? Sirven muchas veces para mejorar procesos, para enseñar al cliente de una industria dónde está perdiendo dinero. Todos podemos decir, oye, entro en una nave industrial, están las luces encendidas, he cambiado las luminarias por LEDs, entro en una habitación, está la luz encendida, cuando no hay nadie la puedo apagar. Al final, fijaros, si estamos hablando de que la industria está hablando alrededor de 90 vatios o 100 vatios metro cuadrado, imaginaos que eso es el consumo de una bombilla de 100 vatios encendida. Por cada metro cuadrado que tenga mal aislado, pues tendré una bombilla encendida. Imaginaros una refinería, una planta petroquímica donde tengo miles de metros cuadrados y miles de metros cuadrados de superficie, la cantidad de bombillas encendidas que podría apagar si pusiera un espesor de aislamiento adecuado. ¿Dónde se hacen realmente estas auditorías energéticas? ¿En qué se centran? Principalmente en zonas concretas, hemos dicho. Las zonas no aisladas, las zonas con aislamiento deteriorado, principalmente bridas, válvulas y zonas no aisladas. Aquí veis, por ejemplo, una bomba de agua sobrecalentada que va a 150 grados y realmente el tramo de 1 metro de la parte horizontal a la parte vertical está sin aislar. En una zona donde realmente puede pasar gente de mantenimiento y realmente estás perdiendo calor. Si estás perdiendo calor, el fluido se está enfriando y no va a llegar
a la temperatura que yo quiero al final de línea. O sí llegará, pero necesitaré mayor consumo energético en la caldera en el inicio de la instalación. Hablando un poco de auditorías energéticas en el aislamiento industrial, como hemos hablado, el tip check significa el chequeo del rendimiento de las prestaciones del aislamiento. Son auditorías estandarizadas donde, siguiendo el mismo método, podemos cuantificar cuánto pierde una instalación y cuánto dinero se puede ahorrar el dueño de una instalación industrial mejorando el aislamiento. Demuestran que podemos ahorrar energía, ahorrar dinero y sobre todo reducir emisiones de CO2. Estas auditorías energéticas tienen unos pasos que están estandarizados, que principalmente es preparar con el cliente su instalación industrial, cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero. Pues voy a conocer cuáles son las pérdidas energéticas. De las pérdidas energéticas que tengo, voy a intentar reducir las que tengan el payback más bajo para poder tener una amortización rápida porque no tengo mucho dinero para inversión. O de las que puedo hacer y tenga periodos payback bajos, voy a establecer esta línea de vapor, esta línea, priorizando cuáles son las que me pueden dar rentabilidades más altas. Es importante visitar con el cliente la planta, conocer todas las características de la planta, el por qué quiere él hacer una auditoría, si es para conocer el coste o es para mejorar eficientemente la energía por procesos. Se realiza esta auditoría visitando con cámaras termográficas, termómetros de contacto, incluso en muchos casos con medidores de flujo de calor, donde se coloca en una superficie el flujo de calor y se deja ahí registrando, donde realmente te dice en tiempo real cuáles son los vatios por metro cuadrado que está perdiendo esa superficie, que después se pueden calcular económicamente, como hemos visto, con el coste energético, el número de horas de funcionamiento y el incremento del coste de la energía anual. ¿Qué se hace? Se hace un cálculo del ahorro potencial que puede existir con diferentes alternativas. Mira, si en esta parte que no está aislada pones este aislamiento, en este que está deteriorado quitas el aislamiento y pones 20 milímetros más. Pues esa casuística se realiza junto con el cliente, en este caso con el dueño de la planta, para determinar cuál es el potencial de ahorro. Se determinan diferentes potenciales de ahorro en diferentes situaciones, en diferentes vidas útiles de la planta, en diferentes situaciones, con costes energéticos y variaciones de coste energético diferentes, con periodos de funcionamiento de la planta diversos. Se establece un informe y se presenta junto al cliente para ver cuál es la situación actual del aislamiento y cuál es su ahorro potencial. Muchas veces en este tipo de auditorías es más un chequeo visual del estado. Habéis visto fotos anteriormente donde no hay aislamiento, el aislamiento se ve, la protección metálica está deteriorada, se ha retirado. Pues ese tipo de cosas se presentan al cliente y se le va diciendo, oye, mira, esta parte del aislamiento deteriorado la tienes que mejorar y tal. Todo con cifras sencillas para que lo tengan claro, para que ese dueño de planta pueda presentarlo a su financiera o a su departamento financiero cuáles serían las mejores inversiones que se puedan realizar con paybacks bajos. Al final, con todo el software se presenta el informe con unas características determinadas. Vamos a ver algunos ejemplos que se han hecho en los últimos 3 años como servicio que da Isover a los dueños de plantas industriales. Por ejemplo, estuvimos en una planta industrial de producción de snacks, pues muy famosa, y vimos que pues, la generación de vapor de esos determinados snacks estaban sin aislar. Había zonas que estaban aisladas, otras zonas que no, y un poco le hicimos el estudio completo, aislando las zonas que no estaban aisladas y mejorando las que estaban deterioradas, y determinamos que se podían tener unos ahorros de 12.900 euros al año. Con una inversión de 20.500, pues tenía unos paybacks de 1,6 años, ahorrándose unos 430 megavatios hora al año y unas 43 toneladas al año.
Quiero decir que fue la primera experiencia que tuvimos con esta empresa alimentaria del sector de los snacks y realmente pues, quedaron muy satisfechos. Han ejecutado la inversión con un contratista bajo las especificaciones de aislamiento a la vida útil de esta línea de producción de snacks. Esto se realizó el año pasado. Ellos han puesto sistemas de control de coste energético para ver realmente cuando se hizo la mejora cuál era el ahorro económico. Han determinado que ha sido mayor al que nosotros inicialmente hemos previsto. Y hace 2 semanas pues estuvimos en la misma planta pues viendo otras líneas de producción porque ellos están convencidos de que con pequeñas inversiones así están consiguiendo ahorros. Ahorros que ya ellos mismos por propia iniciativa han cuantificado. Otro caso, unos hornos cerámicos en la zona de Levante, de todo lo que es la industria cerámica, un horno de 300 metros de longitud. Había una parte principalmente del calentamiento del horno, en la primera parte, unos 30 o 40 metros, donde la parte superior había aislamiento refractario, pero lo habían dejado por encima del refractario sin instalación de nada más. Entonces había temperaturas altísimas por encima de 120, 130, no había riesgo para las personas, pues estaban en el techo del horno, pero sí había gasto energético. Pues prácticamente con una inversión sencilla de unos 10.000 euros, pues han conseguido unos ahorros económicos de 60.000 euros al año. Esto de un día para otro vieron la reducción del consumo de gas natural en este horno cerámico. Ellos lo vieron de un día para otro. Se paró el horno, se instaló el aislamiento y cuando volvieron a arrancar midieron con el mismo tipo de material porcelánico que iba en el interior, vieron el consumo hora de gas que tenían antes y el consumo gas hora que tenían después. Y les bajó prácticamente entre un 3 y un 4% del consumo. Incluyendo, fijaros también lo que puede ser la reducción de CO2. Al final es ahorro económico, ahorro energético y sobre todo ahorros en tasas impositivas por emisiones de CO2. Están ejecutando el mismo fabricante de material porcelánico, lo ha instalado en los otros hornos que tiene en la zona. Más casos reales. Aquí sí puedo decir quién es Linares Biodiesel Technology, pues una planta de biodiesel de producción. Había una línea de vapor para los procesos. Esto se ha realizado este año, se hizo la auditoría a primeros de año y se ha hecho la instalación de las mejoras y unos ahorros económicos de unos 14.000 euros al año, inversiones de 10.000, paybacks de 9 meses. Si os fijáis, todo son paybacks muy, muy bajos, muy atractivos, que incluso para el propio dueño de la planta pueden ser inversiones bastante atractivas. Si calculáramos el BAN o el TIR de estas inversiones, seguro que estarían en el orden al 15 o el 20% de rendimiento de interés que por supuesto está muy por encima de los intereses comerciales que hay de las entidades bancarias. O sea que para muchos casos, en muchas plantas, este tipo de inversiones pueden significar rentabilidad, visto desde el punto de teniendo el conocimiento del BAN y del TIR. Por ejemplo, un district heating que se ha estudiado en la zona de Burgos, pues con una inversión en la sala de calderas. Estos son temperaturas un poquitín más bajas, estamos hablando de 70, 80, 90 grados para agua caliente sanitaria en líneas de calefacción, pues con una inversión muy baja de 2.700 euros, pues ahorros económicos de 1.600. La comunidad de propietarios pues decidió pues, acometer estos trabajos por medio del instalador, que era Comacal, y realmente la han mejorado. Se ha realizado este año y se irá viendo a lo largo del año que viene, pues cuáles serán los ahorros económicos reales que se han conseguido. Quiero decir con esto, por ejemplo, con otros casos reales, estamos hablando de una planta donde fabrican productos energéticos. La línea de vapor y condensados de planta, imaginaros hay una distribución de calor pues prácticamente
entre 8 y 10 kilómetros aéreas en una zona de España donde el clima es bastante extremo, temperaturas muy frías en verano, temperaturas muy calientes en invierno, donde hay prácticamente zonas sin aislar, zonas con el aislamiento deteriorado. He visto tramos de 400, 500 metros de tubería de 4 pulgadas de vapor a 250 grados sin aislar. Nos cogió un día que llovía, caía la gota de agua de la lluvia y se evaporaba. O sea, cosas que es impensables en la industria actualmente, de que haya zonas y industrias que todavía no consideren el aislamiento como un factor de eficiencia energética y de reducción del coste energético. En este caso, pues con una inversión de unos 70.000 euros que se está ejecutando por fases, porque el cliente no puede ejecutarlo de una manera continua, lo va a ejecutar en 4 fases, cada 4, 5, 6 meses, o sea, en un plazo de 1 año y medio tendrá toda la inversión realizada con unos ahorros económicos de 150.000 euros al año aproximadamente. Estos casos de auditorías energéticas son casos reales de la industria en España. A nivel europeo, por ejemplo, Alemania y Francia nos aventajan un poco, Holanda y quizá los países nórdicos por el tema de las condiciones climatológicas nos aventajan, pero no están muy lejos de nosotros. Es decir, que ahora mismo me llegó la semana pasada un estudio, el mismo estudio de Ecofis trasladado a 2020, traducido en emisiones de CO2. Se ha mejorado en los últimos 6 años un 7% la eficiencia energética a nivel europeo en el aislamiento. Y realmente, si hicimos una clasificación energética como la podéis tener en los electrodomésticos, desde la A a la F, pues si ahora mismo tenemos electrodomésticos A+++ o A+, pues el estado de aislamiento en la industria europea estaremos en la letra E o en la letra F. Queda mucho camino por recorrer y de alguna manera nuestra idea y la idea del sector industrial es acercarse en los próximos 10 años a mejorar las instalaciones para clasificarlas en una letra C, porque prácticamente las inversiones que se necesitarían para llegar a una clase A serían muy grandes y realmente no hay productos o materiales aislantes de nueva generación que hayan mejorado tanto. Se llegará a esa clase A en el futuro cuando mejoremos nosotros como productores de lana mineral nuestros productos y cuando el sector tenga una clara conciencia de que se puede ahorrar en el aislamiento. Por mi parte, decir que estas son las auditorías que hemos ido realizando los últimos 3 años, un poco para que veáis finalmente cuántas hemos realizado. He puesto las principales, las 20 más importantes, cuánto hemos ahorrado, alrededor de 37.000 megavatios. Principalmente hemos actuado en la zona de Castilla-León, porque realmente son los que más nos han requerido el actuar de esta manera como servicios de apoyo para la mejora del aislamiento de las plantas industriales. Hemos conseguido, con todas las auditorías que se han hecho, solo de la parte en la que se han ejecutado, pues ahorros anuales en toda la industria en España de 1.100.000 euros. Estamos lejos de los 400 millones del potencial de aislamiento que hemos visto en las primeras diapositivas, pero al menos es un paso que vamos afianzando y que hay sectores industriales como pues la industria alimentaria, la distribución de vapor, la industria química en España, donde realmente están concienciados de que se puede ahorrar y se pueden tener instalaciones eficientemente energéticamente, no solo en los sistemas de control, motores, bombas y tal, sino también diseñando un aislamiento eficiente. Y por último, sobre todo, el tema de las emisiones de CO2. Con estas actuaciones nos hemos ahorrado pues más de 7.000 toneladas de CO2 emitidas por estas industrias. Al final, el horizonte 2030 nos va a obligar a reducir esas emisiones de CO2, a aumentar la eficiencia energética, como hemos visto en las características de los planteamientos del horizonte de 2030,
Y un poco la presentación de hoy era para que veáis todos los parámetros que hay, que no es fácil determinar cuál es el aislamiento idóneo, que la industria se piensa que coloco el aislamiento con lo que he colocado de toda la vida es suficiente. No, hay que tener muchísimos parámetros en cuenta, los parámetros de emisiones de CO2, el coste energético, aislar las zonas que están no aisladas. En general, pues deciros como resumen un poco que en la industria se desperdicia mucha energía y el propietario y principalmente el explotador de la planta desconoce realmente cuánto está perdiendo. El aislamiento en general es una buena herramienta de mejora de la eficiencia energética, reduciendo los niveles de CO2 y sobre todo que nos puede servir como pilar importante para el cumplimiento de los objetivos del 2030 en industria. En la parte de edificación tendrán sus objetivos y en la parte de movilidad y transporte igualmente. Quiero agradecer a todos los presentes ahora pues la atención que han tenido en esta presentación. Si queréis puedo facilitaros la presentación por PDF, por si alguien está interesado la podáis difundir. Sí, Juan José, muchas gracias. Si hay preguntas o Sí, cuestiones, sí. pues sería tan amable, no me importaría responder algunas. Es que yo no sé si ellos tienen habilitados el micrófono. O si no, pueden ponerlas por el chat, sí pueden. por el chatear. De todas formas, sería bueno tener la presentación, si la mandas a cursos, formación, la mandas al colegio, nosotros la hacemos llegar a los asistentes. Sí, aquí me preguntan mi contacto. Yo voy a dar mi correo electrónico, si no os importa. Jorge, ¿puedo facilitar mi correo electrónico? Sí, por supuesto, por supuesto. Mi correo electrónico es juanjose.horta@saint-mediogobain.com. Lo estoy poniendo en el chat, ¿de acuerdo? Me podéis mandar consultas sobre aislamiento. Si estáis interesados en profundizar más sobre teoría o incluso acústica industrial, pues también comentaros que me he dedicado durante más de 20 años al aislamiento en industria, no solo aislamiento térmico, también a acústica industrial a niveles de, sobre todo de dirección de proyectos a nivel fuera de España, principalmente. Sí, me dicen aquí el chat, bueno, que aunque lo has puesto en el chat, me dice que les mande el correo junto con la presentación en PDF. Vale, pues yo si queréis en la presentación pongo mi correo electrónico también y os la envío a vosotros en PDF. Fenomenal, me la envías al correo del colegio y nosotros la hacemos llegar. Perfectamente. Muy bien, así lo hacemos. Pues nada, Juan José, agradecerte en nombre del colegio esta charla tan interesante